Hoy nos vamos a meter de lleno en la mente de Sigmund Freud para resolver un caso que es, la verdad, fascinante. Es como una historia de detectives, donde un simple olvido, una palabra que se escapa, se convierte en la pista clave para abrir una puerta a los secretos más profundos de la mente. Uf, es una sensación que conocemos todos, ¿verdad? Esa frustración de saber que sabes algo, pero nada, la palabra no sale. El acceso a esa información parece completamente bloqueado. Es algo que nos ha pasado a todos. Pero, ¿y si no fuera un simple fallo del sistema? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Freud lanzó una idea que para su época era totalmente rompedora. Que cuando olvidamos algo, no es por azar, es porque una parte de nuestra mente está de hecho trabajando activamente para mantener esa información bien escondida. Bueno, pues esta historia empieza, como cuenta Freud en su Psicopatología de la vida cotidiana, durante un viaje de vacaciones. Imaginaos la escena. Freud está charlando con un joven bastante culto que además conoce su trabajo. La conversación fluye, es animada, hasta que, de repente, se produce un bloqueo. El joven está en plena efervescencia, lamentando el destino de su generación, y quiere rematar su argumento con esta famosa frase de la reina Dido. Pero la frase le sale a medias. Falta una palabra. Se le nota la frustración en la cara. Freud, que lógicamente se sabía la cita, le da la palabra que falta, alikis. Significa alguien. Un pronombre, vamos, una palabra que parece de lo más insignificante. Pero es justo aquí donde arranca todo el misterio. Claro, el joven, intrigado, le lanza el guante a Freud. Le viene a decir algo como: «Venga ya, ¿usted defiende que nada se olvida por casualidad? Pues me encantaría que me explicara por qué demonios se me ha olvidado a mí una palabreja tan tonta». Y Freud, claro, encantado de la vida, acepta el reto. Para resolver este pequeño enigma, Freud no va a usar la lógica de siempre, no, va a usar una herramienta diseñada específicamente para explorar ese territorio desconocido de la mente, la asociación libre. La idea es bastante sencilla en el fondo. Si dejas que la mente divague libremente, sin filtros ni juicios, el camino que siguen las ideas, por muy raro o absurdo que parezca, te acaba mostrando las conexiones ocultas que hay bajo la superficie de lo consciente. Las reglas del juego son muy claras. Freud le dice al joven: vale, céntrate en la palabra alikis y simplemente dime todo lo que se te pase por la cabeza, sin criticar nada, con total sinceridad. Y así comienza la investigación. Lo que viene a continuación es una cadena de pensamientos que, si la miras por encima, parece que no tiene ni pies ni cabeza. Es un viaje por los rincones más inesperados de la memoria de este hombre. Lo primero que se le ocurre es algo puramente sonoro. Coge la palabra y la parte en dos, a y liquis, sin un significado claro. Un comienzo, digamos, humilde. Pero liquis le suena a reliquias. Y de ahí la mente salta a liquidación, y luego a fluidez y flujo. Fijaos en el tema que se repite, ¿eh? Líquidos, restos. Poco a poco empieza a dibujarse un hilo conductor. A ver, en este punto, cualquiera de nosotros se habría rendido. La conexión parece totalmente absurda. Pero Freud sabe que el inconsciente no sigue una lógica lineal. El rastro es muy raro, sí, pero es un rastro, y eso es lo que importa. Y de repente, el tren de pensamiento pega un volantazo inesperado y se va hacia la religión. Aparece una lista de santos: San Simón de Trento, San Agustín, San Benedicto, y el último, que va a ser la pieza clave, San Genaro. Y es aquí donde Freud ve una conexión crucial. Le pregunta al joven por San Genaro y su famosísimo milagro de Nápoles, la sangre seca del santo que una vez al año se vuelve líquida. De pronto el tema de la sangre y los líquidos vuelve a la conversación. Las piezas empiezan a encajar. Con todas estas pistas que parecían no tener nada que ver entre sí, líquidos, reliquias, santos y un milagro de sangre, Freud está a punto de dar con la solución del caso. Y justo en ese momento, cuando están a punto de llegar al fondo, el joven se frena en seco. Dice algo como: «Ahora se me ha ocurrido una cosa, pero es demasiado íntima». Esa resistencia, esa duda, esa es la señal que Freud estaba esperando. Es la prueba de que están tocando el pensamiento reprimido, la causa real del olvido. Y aquí es donde Freud, como un auténtico detective, ata todos los cabos. A ver, la sangre que se vuelve líquida, la preocupación de la gente si el milagro se retrasa, los santos del calendario, todo eran metáforas, alusiones indirectas a una única cosa: la menstruación. Y sobre todo al miedo terrible a que no llegara. Freud se lo pregunta directamente: ¿no estará esperando noticias sobre la regla? Y el joven, totalmente asombrado, confiesa: llevaba días angustiado esperando noticias de su amante italiana, con un miedo atroz a un posible embarazo. Esa era la preocupación que, sin él saberlo, estaba dominando su mente.
Así que ya tenemos al culpable, una ansiedad reprimida. Ahora vamos a ver el arma del crimen, o sea, el mecanismo psicológico que hizo que la palabra Alikis desapareciera de su memoria. El concepto clave aquí es el de represión. Para no sufrir la ansiedad que le generaba todo el tema del embarazo, la mente del joven simplemente empujó esa idea fuera de su conciencia. Pero un pensamiento reprimido no se desvanece sin más, sigue ahí, activo, pero bajo la superficie. Y esto nos muestra el conflicto de una forma clarísima. La cita de Virgilio habla de un deseo de descendencia, de que un vengador surja de los huesos. Pero el pensamiento reprimido del joven era justo el contrario, un pánico absoluto a la idea de tener un hijo en ese preciso instante. Así que el quid de la cuestión es este. La energía de esa ansiedad reprimida tenía que salir por algún lado. Y encontré una vía de escape en la palabra alikis. ¿Por qué esa palabra? Pues por toda esa cadena de asociaciones que vimos. Alikis, likis, liquidación, flujo, la sangre de San Genaro, todo estaba conectado con su miedo oculto. La palabra se convirtió sin querer en un símbolo de su ansiedad y por eso la mente la reprimió junto con todo lo demás. Y así es como un simple olvido se transforma en una ventana directa al inconsciente. Esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Y si nuestros pequeños lapsus del día a día no fueran simples fallos de memoria, sino mensajes en clave que nuestra propia mente nos está enviando desde lo más profundo? Quizá la próxima vez que se nos escape una palabra, la pregunta no sea qué hemos olvidado, sino qué estamos intentando no recordar.